Hola a todos y Dios les bendiga. Soy el pastor Oscar León y quiero darles la bienvenida a esta primera clase con el tema de los dones espirituales. Hoy queremos compartirte un estudio acerca de todo lo que tiene que ver con los dones espirituales. Hoy en día mucha gente desconoce acerca de este tema y en ocasiones confunden lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, hoy queremos hacerlo diferente. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude en oración para dirección, para que cada uno de los que están viendo este video puedan entender con facilidad lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los dones espirituales. Padre Santo que estás en los cielos y estás aquí con nosotros, mi Dios, gracias te damos por este tiempo y queremos pedir tu dirección, Espíritu Santo. Apersónate aquí con nosotros y ayúdanos a poder entender, Señor, cuál es el plan conforme a los dones espirituales. Sabemos que cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos un don espiritual y queremos aprender a cómo activarlo en nuestras vidas. Gracias te damos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias al Señor, hoy podemos tener la oportunidad de compartir un poco acerca de este tema. Como ya te dije, antes de iniciar me gustaría compartirte y hacerte entender una cosa. Nuestro propósito no es crear conflictos bíblicos, ni mucho menos discordias entre hermanos. Simple y sencillamente queremos que este tema surja de la verdad. Como principal ley vamos a tener que la Biblia es nuestro guía a través de este recorrido de aprendizaje. Y algo muy interesante, si la Biblia nos afirma que sí, aún en nuestra inteligencia como humanos, debemos acatarnos a lo que la Biblia dice. Antes de empezar, quiero recalcar esto. Muchos grupos religiosos hoy en día desconocen acerca de este tema y trastornan la fe y la mentalidad y el conocimiento de los hermanos hoy en día. Nosotros como pastores, predicadores o maestros tenemos la responsabilidad de enseñar tal y como la palabra de Dios nos afirma. Recordemos que el último capítulo de Apocalipsis nos da una gran advertencia diciendo que nadie puede omitir ni agregar a lo que la palabra de Dios dice. Y antes de empezar, quiero enviarte a un pasaje en Lucas capítulo 11, versículo 17, dice de esta manera: Mas él, conociendo los pensamientos de todos ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Muy bien, muy simple. La palabra de Dios no se puede contradecir y también no fue creada para combatir ella misma. Así que hoy en día, toda persona que dice que los dones espirituales no están activos o ya no existen, o simple y sencillamente enseñan que ya no es posible, están equivocados. La palabra de Dios nos afirma que sí existen. ¿Por qué? Porque están escritos en la Biblia, porque Dios nos enseña que sí, y porque cada uno de los cristianos que tiene a Jesús en su corazón, tiene por ley un don. Así que empecemos con esto. Muy simple. Empecemos con una pregunta. ¿Por qué Pablo, en este caso, el escritor del libro de Primera de Corintios, donde se encuentra el pasaje de los dones espirituales, que es el capítulo 12, ¿por qué Pablo habló de los dones espirituales? Muy simple. Existen tres razones por las cuales el apóstol Pablo instituyó una enseñanza correcta acerca de los dones espirituales. Muy simple. ¿Cuál es la primera razón? Muy simple. La ubicación de la iglesia de Corinto. Para los que no lo sabían, la iglesia de Corinto estaba ubicada, hermanos, en un puerto. Corinto era un puerto. Así que la principal actividad que había en Corinto, donde estaba la iglesia,
era el comercio. ¿Cuál era el problema? En su ubicación. Al ser un puerto, era el punto estratégico para el comercio de esa época. Entonces, ¿qué ocurre? Muy simple. Muchas personas llegaban al puerto de Corinto, al comercio, y ¿esto qué provocó? Muy simple. Cada persona que llegaba al puerto no solamente traía su comercio, sino que traía también sus propias enseñanzas, sus propias costumbres, su propio conocimiento, en fin. Traía toda su creencia. ¿Y cuál era el problema? Que la iglesia de Corinto adoptaba ese problema, ¿ok? Así que la primera problemática que el apóstol Pablo encuentra en Corinto es su ubicación. Muy bien. Segundo, vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Punto número 2. La segunda problemática que el apóstol Pablo encuentra en Corinto era que, dado que la gente traía sus costumbres y sus enseñanzas, la iglesia de Corinto tomaba y adoptaba estas costumbres. ¿Qué problema trajo esto? Muy simple, confusión. La confusión sobre los dones espirituales. Y los hermanos de la iglesia de Corinto ahora creían que solamente existía un solo don, y ese don era el don de lenguas. Hoy en día vivimos esa misma problemática, dado que hay muchos grupos religiosos que hoy en día tienen el mismo pensamiento, creyendo que el don de lenguas es la demostración de que una persona tiene a Jesús en su corazón. Pero eso es incorrecto. Por eso el apóstol Pablo habla de los dones espirituales, porque la creencia ya no era acerca de los dones, sino acerca de un solo don. Es decir, que en la antigüedad, como hoy en día, si tú no hablabas en lenguas, prácticamente Dios no te tenía en cuenta, no eras amado, no tenías a Jesús en tu corazón. Para la gente en la antigüedad, como hoy en día tristemente, el hablar en lenguas era la seguridad, o podríamos decir la evidencia más clara de que Jesús estaba en tu corazón. Es decir, si no hablas lenguas, no tienes a Jesús en tu corazón. Y si sí hablas en lenguas, sí lo tienes en tu corazón. ¿Ok? Así que esta era la segunda problemática que el apóstol Pablo encuentra en la iglesia de Corinto. Por eso va a hacer una corrección de todo esto. Así que conforme vayamos avanzando, vamos a ver igual todo acerca de estos temas. Así que vamos con la tercera problemática. Muy bien. La tercera problemática que el apóstol Pablo encuentra en la iglesia de Corinto era la falta de entendimiento, ¿ok? De que los hermanos desconocían y no podían entender qué significaba o cuáles eran esos dones espirituales. Hoy en día hay mucha problemática con este mismo tema. Maestros, pastores, teólogos, etcétera, etcétera, se hacen bolas y omiten ciertos dones espirituales que hoy en día siguen activos, aunque no de la manera como operaban en la antigüedad, pero sí activos. Porque la Biblia nos dice que Jesús, Dios constituyó Él mismo a unos profetas, a unos apóstoles, y cada uno de los dones espirituales, Él fue... cuando hablamos de la Trinidad, el Espíritu Santo dice la palabra que Él reparte los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Así que decir que hoy en día los dones espirituales ya no están activos es algo que no debe ser. Si la palabra de Dios nos dice que Dios es el quien los da, la Biblia nos enseña que un reino no puede estar luchando contra sí mismo. Es decir, que si la Biblia nos dice que los dones espirituales siguen activos, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué buscar la manera de contradecirlo. Hoy en día, maestros enseñan que los dones espirituales ya no están activos. Otros enseñan que siguen activos, pero algunos cuantos. Pero la palabra de Dios nos dice
que todos los dones espirituales están activos hoy en día y dan evidencia clara de que sí están activos. Ahora bien, ahora sí, sabiendo todo esto, que los dones espirituales siguen activos, que los dones espirituales realmente hoy en día están trabajándose, aunque quizás tú estés ya trabajando tu don sin darte cuenta realmente. Por eso el apóstol Pablo va a hacer una gran corrección en todo el capítulo 12, haciendo ver que no solamente existe un don, como muchos hoy en día piensan que es el don de lenguas. No. Incluso el apóstol Pablo dice, o nos va a enseñar, que el don de lenguas es bueno, siempre y cuando haya un intérprete en la iglesia donde se hable. Así que nos va a hacer una corrección. Al final, él hace una conclusión tremenda de que el don de lenguas hoy en día no tiene tanta eficacia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tenía que decirnos está aquí, plasmado en su palabra. Así que hoy en día deberíamos más de practicar todos cada uno de nuestros dones. Recuerda que la iglesia es un cuerpo y hoy en día mucha gente está tratando o está más bien trabajando en un área que no le corresponde. La palabra nos enseña que los dones espirituales se dieron para que la iglesia conozca cuál es su labor. Toda la iglesia es un cuerpo y cada don espiritual es una parte del cuerpo. Hoy, tristemente, el pie o los que son pies tratan de ser manos o tratan de ser orejas o tratan de ser los ojos o la boca. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a enseñar a cómo identificar nuestro don, qué saber, qué hacer con ese don, cómo trabajarlo en la iglesia, las evidencias de cada don. ¿Para qué? Para que el pie esté donde debe estar el pie, para que la mano esté donde debe estar la mano, para que el ojo esté donde esté el ojo. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, como tú lo conozcas o como lo quieras llamar, en este caso, el Espíritu Santo hizo la estructura de la iglesia como Él quiso. Es decir, que Él puso los dones espirituales a cada miembro de la iglesia para que funcionaran, porque Él sabe que tú, yo no sé si tú eres mano, eres pie, eres ojo, pero tú tienes la capacidad de ejercer ese don al 100%. Solamente que a veces la falta de conocimiento nos confunde y a veces no hacemos la parte que nos corresponde y hacemos otras partes. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos conocer a ciencia cierta el don espiritual. Hoy en día, cada iglesia trabaja como mejor le parece. Sin embargo, la mejor manera de trabajar en una iglesia es a través de los dones espirituales. Hoy en día no solamente existe el diácono, no solamente existe el pastor. Todos los dones plasmados en la palabra existen. Lamentablemente, hoy en día la gente se autoproclama con los mejores dones que existen. Hoy en día mucha gente se denomina a sí misma como apóstol fulano de tal o profeta fulano de tal. Déjame decirte que tú no escoges el don que quieres. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos da como Él quiere. Así que si Él quiere que tú seas un profeta, un apóstol, un predicador, un pastor, un diácono, lo que sea, es porque Él quiere que eso tú seas. Hoy mucha gente se denomina a sí mismo y tristemente, gracias a estas personas, los cristianos de hoy en día pierden la fe y la esperanza en que los dones espirituales existen. Así que vamos a ver hoy en esta primera clase, ya conociendo todo esto, sabiendo todo esto, quiero que vayamos a los primeros tres. Solamente hoy vamos a ver en esta clase
los primeros 3 versículos del capítulo 12. Así que si tú tienes tu Biblia, si tú tienes un lapicero, una libreta, te sugiero que tomes apuntes, analices, estudies y comprendas más que nada. Nuestro deseo, como yo te dije al principio, no es crear controversias. Es simple y sencillamente ayudarte a expandir tu mente, abrir los ojos del Espíritu con ayuda del Señor, para que tú aprendas y descubras más que nada cuál es tu don. Así que vamos con los primeros 3 versículos del capítulo 12. Para todos los que tienen ahora sí sus Biblias y hojas para apuntar, vamos a leerlo. Te lo voy a leer y tú en casa también puedes leerlo y escucharlo y entenderlo. Dice así, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Vamos a iniciar con estos primeros 3 versículos y vamos a darnos cuenta de qué era lo que realmente el apóstol Pablo vio en esto. Dice así, dones espirituales. Capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os extravía a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien, analicemos el contexto de estos primeros 3 versículos. El apóstol comienza diciendo, Pablo, no quiero, hermanos, es decir, no quiero, esto era lo que no quería, que ignoréis. Vamos a borrar esto por aquí y vamos a ver qué es esto. Pablo dice, ignoréis esta palabra. No quiero, dice, que ignoréis. Y para todos, vamos a ver, dice, no quiero que ignoréis acerca, es decir, no quiero que ignores este tema. ¿Por qué? Porque es importante. Tú no puedes brincarte esto, no puedes pasarlo por alto. Pero ¿qué significa la palabra ignoréis? Viene de ignorar. ¿Y qué es ignorar? Muy bien. A veces nosotros en el lenguaje que nosotros hablamos, cada nación, cada pueblo tiene un diferente significado. Nosotros somos de México, de la península de Yucatán, y nosotros cuando hablamos de la palabra ignoréis o ignorante, nosotros creemos que la palabra ignorante es una ofensa. Nosotros, cuando alguien nos dice, es una ofensa, cuando alguien nos dice ignorantes, aquí nosotros comprendemos que nos están haciendo una ofensa. Sin embargo, para poder entender siempre la palabra de Dios, yo te recomiendo que vayas a los escritos originales o uses un diccionario que tenga la traducción hebreo o griego, que son los principales para entender esto. Porque si nosotros tomamos un diccionario como cualquiera, incluso yo por aquí tengo uno, que lo uso, dice Diccionario Popular de la Biblia. Sin embargo, no tiene tanta información para poder definir por qué Pablo dijo no ignoréis, o para que yo sepa qué significa ignorar. Si yo me voy con la finta y utilizo un diccionario normal, la palabra ignorar no me va a dar una definición tan acertada. Y si yo uso el pensamiento nada más o mi propia opinión, como decía Proverbios, recuerda que Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay que entender realmente lo que el Señor quería decir. Y para nosotros aquí, un ignorante es una persona, es una ofensa. Se nos dice, cuando te dicen eres ignorante, lo tomamos como una ofensa. Sin embargo, si nosotros discutimos en el lenguaje original, la palabra ignoréis no es una palabra. No es una palabra, no es una palabra. Ignorar no es una palabra. Ignorar es más bien un verbo. Y para los que no saben qué es un verbo es acción, es hacer. Así que
La palabra ignorar en el original no significa más bien, la palabra ignorar significa más bien saber, escúchalo bien, ignorar significa saber que está ahí y hacer como que no existe. Eso es ignorar en el original. Es decir, yo necesito escribir aquí el pizarrón y aquí tengo el plumón azul junto a la Biblia. ¿Qué sería ignorar? Ignorar significa, sé que está ahí ese plumón, pero hago como que no está, como que no lo veo. Por eso el apóstol Pablo empieza dando el discurso diciendo, hermanos, y cuando se refiere a hermanos, habla no solamente a los de la antigüedad, sino a los de hoy en día, que nos dice, hermanos, no quiero que ignoréis los dones espirituales. Es decir, no quiero que tú sepas que están ahí y hagas como que no están ahí. ¿Ok? Por eso el primer pasaje dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, no quiero que hagas como que no existen. Por eso yo te decía, como maestros tenemos que enseñar que sí existen, que sí están activos y que hoy en día cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona que tiene a Jesús en su corazón, por ley tiene cuando menos uno, porque no existe un límite. Aquí esto es un dato interesante porque los dones espirituales no simple y sencillamente como persona puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener tres, cuatro, cinco, los que Él quiera darte, porque Él los da, no nosotros los pedimos. Así que cuando menos todo cristiano y toda persona que tiene a Jesús en su corazón, cuando menos tiene uno. Así que vamos a entender un poquito más, vamos entendiendo ahora sí. Pablo dice, no quiero que los ignores. ¿Por qué? Porque recuerdas cuál era la segunda problemática, que la gente creía nada más un solo don. La gente únicamente pensaba que existía un solo don cuando había muchos más. Pero ¿qué hacía la gente? Únicamente miraba para este e ignoraba a los demás. Sin embargo, el apóstol Pablo inicia diciendo su discurso, no quiero que los ignores. Es decir, no quiero que sepas que están ahí y los hagas a un lado, porque todos son importantes. Y el don de lenguas quizás es el que menos importa hoy en día, dado que todo lo que Dios tenía que decirnos está en su palabra. Así que mucho. Tampoco estoy diciendo que no funciona, que no sirve, claro que no. Es bienaventurado el que tiene este don, pero el real. Y cuando veamos el don de lenguas, porque te voy a ir desglosando don por don, cuando veamos el don de lenguas, verás tú, y tú al final vas a llegar a la conclusión de que este quizás no es tan interesante como los otros. Por eso Pablo dice, no quiero que ignores los dones espirituales, porque todos son importantes hoy en día. Okay. Luego sigue diciendo, no ignoréis, dice, los dones, acerca de los dones. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os extravía a los ídolos mudos. Es decir, como se lleva a los ídolos mudos. Bueno, la afirmación de Pablo es muy dura en este versículo. Porque él dice, muy bien, cuando eras gentil, nosotros para los que no lo sabían, una persona gentil es aquella que era considerada fuera del pueblo judío. Se les llamaba gentiles a los extranjeros, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. En este caso, el evangelio se extendió a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel. En este caso, Pablo dice, cuando eras un gentil, es decir, cuando estabas fuera, dice, se te engañaba rápidamente. Ahora sí, lo interesante es esto. Ahora que eres cristiano, Pablo dice, se te sigue engañando con facilidad. Dice, cuando no tenías a Jesús en tu corazón, era entendible. Rápidamente las costumbres de los demás, como llegamos en el primer punto, la ubicación de Corinto, todo el que traía su costumbre te la enseñaba y tú lo creías. Ahora que Jesús te ha quitado la venda de los ojos para que te alumbre la luz de Cristo, como dice la palabra, todavía aún así, con facilidad se te engaña. Así que
Pablo exhorta a los hermanos y les dice, no puede ser posible que cuando eras gentil se te engañaba fácilmente. Y ahora que Jesús está en tu corazón y te ha libertado, tú mismo otra vez estás siendo engañado. Ahora bien, ¿por qué engañado? Por la problemática número 2. Que la gente decía en ese tiempo que solamente las lenguas eran el don que existía. Hoy, como te dije, tristemente, muchos grupos religiosos tienen también ese problema. Creen que el don de lenguas es el único don que existe o la única manifestación de que uno es salvo y que tiene a Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no es así. Todo don es evidencia de que tenemos a Jesús. Y no existe un solo don, existen varios. Así que el versículo 3, esto es interesante porque Pablo les va a hacer un examen rapidito. Un examen rapidito. Hoy que dice el versículo 3. Por tanto, os hago saber, es decir, te voy a demostrar, les dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Anatema y Señor. Muy bien. Pablo va a hacerles en este momento un examen y les dice, bueno, tú dices que solamente existe un don espiritual y que si no tienes ese don, que si no hablas en lenguas, Dios no te quiere y no sirves para nada. Pero Pablo les dice, te voy a hacer un examen para que tú te des cuenta y tú concluyas si Jesús te ama, si Dios te ama o te hace a un lado. Muy bien, dice de esta manera, toda persona que tiene al Espíritu de Dios no puede llamar anatema a Jesús. Y toda persona que tiene al Espíritu de Dios llama Señor a Jesús. ¿De qué manera hizo esto? Muy simple. El don espiritual, ¿cuál era? Las lenguas. Es decir, si tú no hablas en lenguas, Dios no te quiere y Jesús no está en tu corazón. No es Señor de tu vida. Pablo le dice, bueno, el que pueda decirle anatema a Jesús no es su hijo, no tiene al Espíritu. Pero el que pueda decirle Señor a Jesús, sí es su hijo. Porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no tiene al Espíritu Santo, si no es salvo. Pero si le puedes decir anatema, entonces quiere decir que no eres salvo. Ahora bien, ¿qué significa anatema? Para los que no lo saben, anatema significa, hermanos, maldito 3 veces. Esto significa anatema. Dile, a ver, hagamos la prueba contigo. Si tú eres capaz de decir, a ver, yo te exhorto, yo te digo, ahora hagamos, yo te voy a hacer este examen a ti. Dile a Jesús, maldito Jesús, 3 veces. A ver si tú puedes. Dilo. Si no lo puedes decir, quiere decir que tienes al Espíritu Santo. Ahora hagámoslo diferente. Señor, es Señor de tu vida. Dile ahora a Jesús, Señor, eres mi Señor. Si tú pudiste decir esto así como yo, quiere decir entonces que el Espíritu Santo sí está en tu vida. No es necesario que hables en lenguas para que el Señor esté dentro de ti, para que lo tengas en tu corazón. Lo que los corintios creían era eso, que si yo no hablo en lenguas, Dios no está en mí. El Espíritu Santo no está conmigo. Pero tú ya hiciste este examen que Pablo le hizo. Dice, nadie puede llamar anatema a Jesús si tiene al Espíritu Santo. Tú pudiste decirle a Jesús maldito 3 veces, quiere decir entonces que el Espíritu Santo no está dentro de ti. Corres peligro. Pero si pudiste evitar decir esto y si pudiste decir, Señor, te amo, Señor, eres mi todo, eres mi rey, Dios te bendiga. Esa es la prueba de que el Señor está contigo. ¿Ok? Muy bien. Tal como hemos hablado, en el primer pasaje, en el primer versículo, el apóstol Pablo nos exhorta a que no debemos vivir la vida como si los dones espirituales no existieran o que viviéramos la vida como que solamente algunos realmente existen y unos cuantos no. No, el apóstol nos enseña que todos los dones espirituales están activos.
Aunque no queramos admitirlo, sí están activos. ¿Por qué? Porque Dios los da, porque el Espíritu Santo lo hace como Él quiere, porque es una ayuda de parte de Él para la iglesia. La iglesia que no tiene dones espirituales o no cree en los dones espirituales, simple y sencillamente se niega a utilizar la ayuda que viene del Señor principalmente. Versículo 2 nos enseña claramente: no debemos de seguir dejándonos llevar por doctrinas falsas. Hoy en día, el Señor nos habla también en su palabra diciendo de que la Biblia nos enseña claramente que aun si un ángel del cielo bajara y nos enseñara que los dones espirituales no existen, no les hagas caso, porque la Biblia te dice que sí existen y nosotros debemos mantener esa fe de que sí es posible, sí existen. Aceptar que no existen, o que solamente unos cuantos funcionan, aunque solamente unas cuantas personas lo tienen, que existe un solo don y es el don de lenguas, no, estamos equivocados. Todos los dones espirituales están activos. Lo que pasa es que los ignoramos. No conocemos también lo que significa tener un don espiritual. O lo más triste es que todavía no hemos descubierto cuál es el don espiritual que nosotros tenemos. Sin embargo, estas clases y la palabra de Dios son precisamente para eso. Para terminar con esa fase de ignorancia y comenzar a trabajar. Utilizar los dones espirituales es equivalente a utilizar la ayuda de Dios. El Señor nos envía dones espirituales para que la iglesia marche con facilidad, para que cada miembro tenga un papel importante que realizar en la iglesia. Así que el versículo 3 hemos visto entonces que el apóstol les hace un examen y les dice: bueno, ¿quieres comprobar que sí realmente tienes al Espíritu Santo? ¿Quieres comprobar realmente que esa enseñanza es falsa? Que solamente teniendo el don de lenguas eres amado por Dios. Y el apóstol les hace un examen que espero que tú también te lo hayas aplicado. Y el apóstol les dice: bueno, toda persona que puede ofender a Jesús, puede decirle anatema, no tiene al Espíritu Santo y simple y sencillamente no tiene a Dios en su corazón. Pero si puedes decirle Señor a Jesús, quiere decir entonces que el Espíritu Santo está dentro de ti y tienes también dones espirituales. O sea, el hablar en lenguas no es una comprobación. Era una falsa doctrina, era una falsa enseñanza. Hasta el día de hoy es una falsa doctrina y una falsa enseñanza. Que el don existe, sí existe. Que es la única comprobación de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso sí es falso. Porque los dones espirituales, y hay otras cosas, conforme vayamos avanzando, lo vamos a ir viendo. Pero como último dato interesante de esta primera clase, de este primer tema de los dones espirituales, y espero que estés tomando apuntes y estés también, esto sea de interesante para ti. Como dato interesante, quiero tocar este último punto ya para terminar, acerca de la diferencia entre un don y un talento. ¿Cuál es esta diferencia? Muy simple. ¿Qué es un talento? Bueno, un talento es una habilidad que nosotros tenemos. Pero esta habilidad, ¿qué demuestra? Muy simple. El talento es una habilidad que nosotros tenemos como personas para demostrar nuestra parte humana. Es simple. El talento nos sirve para demostrar que somos humanos. Es una habilidad que nosotros tenemos como humanos. ¿Cuáles son esos talentos? A veces, quiero que prestes mucha atención a esto, porque a veces confundimos lo que es un talento con un don. Y a veces decimos que cantar es un don, cuando no es así. Decimos que tocar un instrumento es un don. A veces decimos, ese joven está tocando la guitarra, tiene un don especial. Estamos equivocados. El talento no es lo mismo que el don. Y tocar un instrumento o tener la mejor voz de todo el mundo tampoco es un don. Es un talento. Leer, porque hay gente que lee muy precioso, no es un don, es un talento. Dibujar o pintar, esa gente que le gusta el arte,
tampoco es malo, pero no es un don, es un talento. ¿Cuáles son los talentos? Bueno, si un talento, hermanos, es la demostración de nuestra parte humana, un talento entonces es una habilidad que demuestra que somos humanos. ¿Qué es un don? Muy bien, lo que el apóstol quería comunicarnos aquí, o lo que el Señor nos comunica, es que un don también es una habilidad, pero es una habilidad especial. El talento es una habilidad que demuestra nuestra parte humana. El don es una habilidad que demuestra que tenemos una parte de Dios en nosotros. Esa es la gran diferencia. Por eso el apóstol dice, toda persona que puede decirle Señor a Jesús, tiene al Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo implica tener dones espirituales. Así que talento es una habilidad que muestra nuestra parte humana. Don es una habilidad especial que demuestra que tenemos una parte de Dios en nosotros. ¿Cuáles son esos dones? Nada más te plasmé unos cuantos porque vamos a ir viendo. Y como te dije, cada uno de estos vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los dones? Muy simple. Predicar es un don. Sanar es un don. Hacer milagros es un gran don. Servir es un don. Y hay muchos otros dones. Pero si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia de uno al otro? Muy simple. Aquí en esta tabla ya te puse prácticamente cuáles son los dones. Mira, cantar, ¿por qué es un talento y no un don? Porque cantar, cualquier persona que se lo proponga puede cantar. Si tú no cantas tan bien, pero te gustaría cantar bien, tómate unas clases y puedes tú desarrollar este talento. Quieres tocar un instrumento y no sabes, tómate unas clases. Puedes desarrollar este talento. ¿Quieres leer bien? Practica y desarrollarás bien ese talento. Dibujar, comienza a dibujar y poquito a poquito. Ahora bien, el don, a diferencia de esto, ¿quieres hacer milagros? Inténtalo y vas a ver. Si es tu don, los vas a lograr hacer en el nombre de Jesús principalmente. Pero si no es tu don, aunque lo quieras hacer, este talento este don, hacer milagros, no se estudia, no se aprende de otro, no se hereda. Simple y sencillamente es un regalo de Dios especial para la vida de cualquier persona que Él quiera dárselo, pero demuestra la parte de Dios en él. Así que, ¿qué es lo que hace diferente del don del talento? Es que el talento cualquier persona lo puede tener, el don no. El don, el Espíritu Santo se encarga de dárselo. Así que esta es la gran diferencia entre estas dos palabras. Así que yo espero que a partir de hoy ya no sigas confundiendo el don con el talento. No pienses que cantar, leer, dibujar, escribir, orar son talentos, son dones. Esos son talentos. Predicar, sanar, hacer milagros, servir, hablar en lenguas, hablamos de eso, toda esta clase. Pero son dones, porque no se enseñan, no se heredan, no se compran, no se regalan. Dios se encarga de darlo personalmente a cada persona como Él quiere. Así que, como te dije, espero que hayas tomado apuntes y esta es la primera clase que tenemos. Espero que también te suscribas a nuestro canal porque vamos a continuar con estas clases y espero también que en el nombre de Jesús esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida, de gran beneficio para tu vida y también te pueda servir a expandir tu mente y sobre todo a comenzar a descubrir cuáles dones Dios te tiene encomendado. Así que por mi parte es todo. Espero que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Soy el pastor Oscar León y espero que nos veamos en la próxima. También quiero invitarte a que si esta clase te pareció interesante, nos escribas en los comentarios y ponos un amén, porque esto nos motiva a poder seguir
creando videos, contenido interesante para tu conocimiento. ¿Quieres conocer más de cerca la palabra? Suscríbete a nuestro canal, comenta amén y de todo corazón que Dios te bendiga. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra y compartir con nuestros hermanos de todas partes que nos ven este aprendizaje, Señor. Reconocer que los dones espirituales existen es lo mejor que tenemos, la mejor herramienta que podemos trabajar. Así que yo te pido también, Señor, que bendigas los corazones de la gente que nos has escuchado y que también, Señor, pueda ser de gran bendición en la vida de todos. Te damos las gracias, adoramos tu nombre y muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Nos vemos a la próxima, hermanos, y que Dios los bendiga.